Tome asiento. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Bienvenido. Gracias. Vamos a empezar esta entrevista oral. Sí. El objetivo es que usted esté tranquilo. Sí. Estamos hablando entre colegas y queremos conocer algunas cosas sobre su visión sobre la defensa penal en particular y para la ciudad de Tartagal en particular, para todo ese distrito norte. Sí. ¿Cuál es su motivación para estar especialmente en la defensa? Bueno, yo cuando me recibí comencé a trabajar como ad honorem en la Defensoría Civil 6. De ahí me fui a Tartagal en el 2008 cuando se crea la Cámara del Crimen. Y ahí trabajé como sumariante hasta el 2013. De ahí vuelvo a Casa Alta y he comenzado a litigar en lo que es más que nada derecho penal. Y después, bueno, en el 2017 se ha dado la posibilidad de entrar de vuelta a la justicia y bueno, concursado y rendido para el Tribunal de Juicio. Pero bueno, siempre estoy en juicio todos los días como secretario, así que bueno, uno ve y tiene, por ahí ve cosas que dice, bueno, yo lo haría de otra manera, o sea, la defensa es algo que siempre me ha gustado. ¿Y usted vive en Tartagal? Yo vivo en Tartagal desde el 2008, tuve 4 años acá y bueno, litigaba acá y en Tartagal y después bueno, me volví, ya no me volví para acá más desde el 2017. ¿Y usted le gusta la comunidad? Sí, estoy construyendo mi casa. Okay. ¿Y su relación, especialmente por ejemplo con los pueblos originarios, cómo la ve? ¿Cómo ve la relación en orden a la defensa de los intereses de esta comunidad? Bueno, hay muchas comunidades en lo que es Tartagal mismo y en el interior, en lo que es Rivadavia, Santa Victoria, hay muchas comunidades y todas las causas que tenemos, hay muchas causas donde, bueno, o las víctimas son personas de pueblos originarios o bien imputados de pueblos originarios. Hay gente que no habla español, que tiene que se comunica a través de un traductor o de alguien, de una persona de confianza. Bien. Bueno, gracias, doctor. Bueno, ¿qué tal, doctor? Doctor, ¿Cómo va? A mí me gustaría saber, usted aspira a ocupar la Defensoría Oficial Penal número 2, ¿sí? ¿Usted tiene acceso, conoce cómo está funcionando hoy en día esa defensoría? Más o menos se interiorizó de su capacidad, digamos, de cómo está su estado actual, que le falta. ¿Pensó alguna vez? ¿Se asume qué haría en concreto con la defensoría? Sí, la defensoría, bueno, allá en Tartagal el tema, hay un problema que es de recursos humanos. Sé que tiene una persona en mesa de entrada, un sumariante, un secretario y el defensor, o sea que seguramente lo que para un mejor proveer sería más personal, más recursos humanos. Y después, bueno, sé que tiene más o menos 30 personas esperando juicio, tanto en IPP como elevadas a juicio, y más o menos 100 personas condenadas en ejecución. En ejecución de sentencia. Está bien. ¿Y usted sabe si hay personas detenidas cumpliendo condena en alguna comisaría en Tartagal? Sí. Trabajando en el Tribunal de Juicio, nosotros tenemos personas. La sala 1 del Tribunal de Juicio funciona también como juzgado de ejecución. O sea que tenemos contacto diario con todo lo que es imputados que siguen, hay condenados con condena firme que siguen en comisaría.
También. Y usted, como defensor, y para morigerar un poco la situación, ¿qué recurso legal estima que podría ser procedente un poco, más allá de la coyuntura, desde el punto de vista jurídico, para morigerar esta situación, ¿no? Que sin duda es preocupante? El tema es, bueno, el sistema, las comisarías están colapsadas, la alcaidía número 2 está colapsada, la cárcel está colapsada, o sea que cada vez que hay un cupo en la alcaidía, pasan de las comisarías a la alcaidía, y a su vez cuando hay cupos en la unidad carcelaria 5, pasan a la unidad carcelaria. Recibimos escritos todos los días, tanto de defensores oficiales como de abogados particulares, pidiendo para que se pase, para que comiencen con el tema de la ejecución de pena. Está bien. Y eventualmente, ¿qué remedio o acción constitucional usted podría interponer en alguno de esos supuestos? Y bueno, hace 2 o 3 meses la defensora, la doctora Babix, interpuso un recurso de amparo colectivo, pero bueno, se han pedido informes, todo, y es una cuestión de presupuesto también. Está bien. Edilicio. Está bien. Recién el doctor Chiva me preguntaba sobre el tema de los aborígenes. Sí. Generalmente se producen muchas protestas en la coalición social. Hace poco sacó el gobierno de Salta una ley para regular las protestas sociales en la provincia. ¿Usted está al tanto de esa ley? ¿Sabe qué? Sé que se... ¿Cuál ha sido la finalidad? ¿Qué se vetó? Bueno, la finalidad era que comuniquen el tema de los cortes. Y sé que el gobernador la vetó, o sea que vetó la parte del no se van a tener que comunicar, el que quiera hacer un corte no lo va a tener que comunicar, que eso era algo que pedía, o sea, estaba en discusión ese tema de si tenían o no que comunicar antes de hacer un corte. Bueno, por mi parte no tengo más, no sé si alguien más quiere hacer una pregunta. Sí. Buenos días, doctor. Buenas tardes, doctor. Doctor, el artículo 10 del Código Penal permite, tiene supuestos de prisión domiciliaria. Sí. Uno de esos supuestos es para mujeres que tienen hijos menores de 5 años de edad a su cargo. Sí. ¿Le parece a usted como defensor se podría plantear algo para papás si fueran los únicos responsables? Sí. ¿Y en base a qué lo argumentaría? Sí, bueno, en la Convención Internacional de los Derechos del Niño, en la Ley de Protección, la 26061, pensando en el interés superior del niño, también, bueno, la Ley Provincial, la 7039, todo en relación, bueno, al interés superior del niño, que es lo más importante. Bien, y yendo a un temita procesal, ¿qué opinión le merece la redacción del 441 del Código Procesal, que establece como plazo común el de ofrecimiento de pruebas? A usted como defensor, como postulante defensor, ¿tiene alguna reflexión sobre eso? ¿Plantearía algo? Sí. Por favor, ¿me pueden convidar a agua? Ahí está, ahí tenés. Ah, gracias. Tranquilo, Doc. Tengo la boca seca. El 441, bueno, se abre a prueba por 10 días para que las partes ofrezcan pruebas. Sí. Lo que ha pasado muchas veces es que el defensor, hay un defensor importante allá que es muy conocido, que lo plantea siempre, que dice: yo no voy a ofrecer prueba hasta tanto, no quiero ver qué prueba ofrece el fiscal. Que bueno, por lo general pide suspensión de plazos hasta tanto el fiscal ofrezca la prueba y en base a eso hacer su ofrecimiento. Que bueno, que en relación al derecho de defensa, bueno, no es descabellado, podría plantearse que ¿Usted lo plantearía de ser defensor? en determinados casos,
Nosotros tenemos, cuando recibimos la prueba de las partes, hay causas que son complejas y hay causas que son sencillas. Hay partes donde abogados o defensores ofrecen mucha prueba y hay juicios, hay causas donde el ofrecimiento de prueba es el RNR y la planilla prontuarial. Esa es toda la prueba que ofrece la defensa. Todo va a depender de la complejidad del caso y bueno, si se puede, si es probable de que sea mejor esperar a que el fiscal ofrezca para en base a eso ver qué pruebas ofrece. O sea, se podría plantearlo. De hecho, sí lo hacen. Bueno, gracias, doctor. No, gracias. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Dentro del temario, hay un punto que a mí me parece sumamente interesante, que es gestión judicial. Sí. Y dice específicamente qué estrategia tendría usted en caso de que sea seleccionado para optimizar el funcionamiento del área, o en este caso de la Defensoría. Bueno, el problema más que de los imputados en las defensorías es el trato que hay con los familiares. Hay mucho peloteo de familiares yendo y viniendo del tribunal a las defensorías y bueno, así también los abogados particulares. O sea, lo que se trataría, por cierto, con personal, porque el defensor por ahí está en una audiencia de imputación, está en juicio, o sea que no está físicamente o materialmente en la defensoría. Es tratar de morigerar el tema de la atención al público, que es muy importante. Usted referenció de que tenían pocos recursos humanos, pero es lo que hay. Claro, seguramente. ¿Qué se le ocurre como para decir, bueno, algo innovador? Por ahí a lo mejor usted no está en todas las audiencias y tiene sus secretarios para hacer esa labor en algunos tipos de procesos, y, no sé, visitas a las cárceles. Visitas, seguramente, eso hay muchas quejas cuando van los imputados o los condenados al tribunal, piden hablar con el defensor. O sea que sí, las visitas a la cárcel, a la alcaldía y a la comisaría donde haya detenido, seguramente porque el imputado está esperando eso. Por ahí el contacto más que uno que se tiene en la defensoría o el abogado con la familia, porque el preso bueno, está privado de la libertad. ¿Y alguna política en particular que implementaría? No sé, se me ocurre, por ejemplo, a lo mejor audiencias virtuales con la familia, con los propios imputados. Nosotros hacemos con las comisarías con recursos propios, utilizando teléfonos oficiales de servicio, y yo usando mi teléfono particular, hacemos videollamadas para evitar, porque a partir del COVID se ha pasado mucho, hemos hecho hasta audiencias de juicios abreviados por videollamadas, las seguimos haciendo la fiscal de embarcación y el defensor de embarcación. Toda esta semana, las últimas semanas no han podido pasar por corte, o sea que se siguen haciendo videollamadas. Más o menos siguiendo lo que es la justicia federal. Sí, exactamente. Gracias. Diputada. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctora. Conociendo el distrito de Tartagal, Sí. en esta zona y en este cargo de defensor oficial, ¿usted cómo ve los protocolos de actuación en los casos donde se detecta los supuestos violencias de familia y de género? Bueno, hay una oficina de gestión que depende de la Defensoría, que sé que es muy activa, la Oficina de Violencia Intrafamiliar, que es muy importante porque es la primera atención que se hace. Por lo general, yo particularmente no trabajo, pero sé que trabajan bien, hay un asistente social,
una psicóloga que las conozco porque van muchas veces a juicio y son el tema de la atención temprana para atender y para evacuar consultas de personas que están sufriendo, que bueno, son muchas. El juzgado de violencia siempre tiene muchísimo trabajo, y bueno, la oficina de violencia sé que también. Y ahí ¿nota usted que se podría agilizar, aportar o cómo al respecto en este tema específico, desde su lugar se podría avanzar? Sí, el tema es importante el tema de las denuncias, de acercar el tema que el juzgado de violencia trabaja muy bien y muy mancomunadamente con la oficina de violencia y bueno, hacen un excelente trabajo a pesar de la cantidad que es enorme de casos de violencia intrafamiliar. Bien, doctor, gracias por mi parte. ¿Cómo va, doctor? Buenas tardes. Defensor oficial penal. Sí. Usted está instalado en Tartagal y la pregunta de criterio es lo que voy a hacer. Conoce, digamos, que existen comunidades indígenas que son urbanas, Sí. y otras comunidades indígenas que están ya más en el interior, más en el monte. Sí. Frente a posibles delitos cometidos en las comunidades urbanas, ¿qué observa, digamos, como su rol de secretario? ¿Qué está pasando en las comunidades? ¿Cuál es el delito que con más frecuencia se produce? Bueno, hay muchos abusos sexuales y violencia intrafamiliar. Es enorme. Yo fui a Santa Victoria, que queda casi a 200 kilómetros de Tartagal, y es impresionante la cantidad de comunidades que hay. Bueno, ahí no hay, en Santa Victoria hay un destacamento, pero hay localidades como Santa María que no tienen nada y están llenas de comunidades, y es medio el viejo oeste, ¿no? Hay el antecedente de la niña Huichi. Sí, el caso Ruiz. Efectivamente. Sí. Bueno, gracias, doctor. Doctor, ¿usted no cree que sería bueno implementar en las comunidades aborígenes algunos cursos de educación para evitar la cantidad de delitos que hay? Se hace, hay agentes sanitarios. En la UNSA, en Tartagal, está la carrera de agente sanitario y todas esas comunidades tienen agentes sanitarios. El tema es que, bueno, son muy particulares y muy cerradas, pero sí hay ya implementado. Sí hay, está implementado. Bueno, muchas gracias. No. Bueno, muchas gracias, doctor. A ustedes, doctor. Gracias. Hasta luego. Buenas tardes. ¿Qué tal, doctor? ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes, bienvenido. Gracias. Me gustaría que en primer momento usted se presente, nos cuente un poquito de usted. Bien. Y nos cuente su motivación para ejercer este cargo tan importante de la defensa. Y que nos hable desde la defensa, su misión. Perfecto. Adelante, por favor. Bien, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy el doctor Hernández Berni Aldo. Actualmente estoy en la Secretaría de la Defensoría Oficial Penal número 3 de Soy de Tartagal. ¿Sí? Desde el año 2009 que estoy en cargo de secretario letrado, junto a la doctora Lorena Bavid, que es defensora oficial actualmente. Motivación, desde que ingresé a la función pública, vine preparándome para poder ejercer el cargo que hoy concurso, y creo que hace a avanzar más dentro de lo que es
la preparación que vengo haciendo y poder avanzar un escalón más para poder plantear mis pensamientos, mis ideas de otro punto de la defensa. Bien. ¿Cuál es para usted la importancia de la defensa pública en una comunidad como la nuestra, de Salta y en particular de Tartagal? ¿Tiene un rol importante? ¿Por qué? Bueno, la defensa pública, básicamente la ciudad de Tartagal tiene un rol muy importante, porque estamos en relación con pueblos originarios, ¿sí? Donde tenemos que tener ciertas circunstancias para poder interactuar con ellos. Por ejemplo, el tema de los traductores y demás, ¿sí? Que ellos, intérpretes, peritos, en ese sentido. Lo que determinamos que en varias circunstancias, por ejemplo, los integrantes de pueblos originarios no se sienten cómodos respecto de una persona que no es de su propia etnia o comunidad. Entonces nosotros tenemos que hacerlo sentir más cómodo en el ambiente que significa el acceso a la justicia para que puedan acceder y poder defender sus propios derechos. La importancia de la defensa es garantizar su derecho de defensa y el acceso a la justicia de esas personas. Bien, usted es de Tartagal. Sí, su nacido familia, de Tartagal y criado en Tartagal. y su voluntad, al menos por ahora, es quedarse en Tartagal a vivir. Así es, doctor. Fui a estudiar a la provincia de Córdoba, volví. De hecho, cuando me recibí en el año 2006, me recibí en el mes de agosto del año 2006, estaba en diciembre, ya tenía la matrícula y estaba ejerciendo la profesión liberal en la ciudad de Tartagal. Hasta el día de la fecha que estoy todavía radicado ahí. Tengo familia, estoy viviendo en la ciudad de Tartagal. Bien. ¿Qué me puede contar de la asistencia como abogado defensor de las personas privadas de su libertad en la jurisdicción de Tartagal? Bueno, comúnmente la asistencia, nosotros lo que comúnmente hacemos es visitas semanales a las personas privadas de su libertad, ya sea en la unidad carcelaria, en la alcaldía o en los comisarios de destacamento, ¿sí? No obstante eso, hacemos, si son pedidos de urgencia, hacemos videollamadas con las personas privadas de libertad, los asistimos, vemos las condiciones en las que se encuentran detenidos, pero comúnmente es un día a la semana que hacemos visitas de unidades carcelarias y de comisaría. También en los centros de conflicto con la ley penal de menores, como así también con respecto a las mujeres. Doctor. ¿Qué tal, María? ¿Qué tal? Buenas tardes, doctor. ¿Vos conocés el funcionamiento del sistema GUADME y el SUMA? En los casos de se dispone el resto domiciliario. ¿Conoce en la práctica? Sí, nosotros cómo está funcionando el Tartagal y comúnmente la dificultad es que solamente van una vez al mes los encargados del sistema GUADME para poder verificar si es viable o no la colocación de la pulsera a una persona que esté en condiciones de acceder a la prisión domiciliaria, ¿sí? Es eso, que determinen si hay señal para que pongan el dispositivo y si están dadas las condiciones desde el punto de vista social en cuanto a las personas que rodean a la persona por adquirir la prisión domiciliaria. La dificultad es que van una vez al mes, esa es la dificultad, para hacer el relevamiento, y por ahí son tantos los pedidos que no alcanza el tiempo para llegar a completar todos los pedidos que están en carpeta. ¿Y cuánto más o menos tienen ustedes con este sistema? No, nosotros tenemos 1 o 2 personas únicamente en la Defensoría con el sistema de pulsera electrónica. ¿Y el otro sistema SUMA para los casos de violencia de género? ¿Se aplica? ¿Lo están nosotros solicitando? Por el momento no lo estamos aplicando ni utilizando en ese sentido. ¿Sí? Está bien. ¿Vos conocés la Defensoría Penal 2? Sí. Hice varios reemplazos también en la Hice varios reemplazos. ¿Y te pusiste a pensar en algún tipo de organización nueva para la Defensoría o no sé, a qué aspirarías vos como defensor penal en cuanto a funcionamiento? Sí, en parte ¿Qué habría que mejorar? No sé.
Lo que habría que, en mi punto de vista, lo que habría que mejorar en la Defensoría Oficial Penal número 2 sería las asignaciones de casos, ya sea de expediente o de carpetas de la Defensoría entre las distintas personas que trabajan en la misma Defensoría. Comúnmente nosotros lo que hacemos es que todo el personal, nuestros compañeros de trabajo, yo digo mis compañeros de trabajo, que son los que están los sumariantes, en este caso, las sumariantes, ellas tienen un conocimiento integral de todo lo que es trabajo de la Defensoría. No hay una asignación en particular de cada una. ¿Por qué? Porque cuando llega a pedir licencia por cualquier motivo o circunstancia, una de las personas que está asignada a un trabajo determinado, la otra persona puede no tener conocimiento, entonces se produce, cuando no estamos en la Defensoría por circunstancias o en función de la defensa, de afuera no se le va a poder dar una respuesta adecuada a la persona que se acerca y solicita una consulta. Por lo tanto, lo que daría era un trabajo integral entre todos y que todos hagamos todo para que podamos tener un conocimiento mucho más amplio. Tengo una pregunta claramente práctica. Supongamos que a usted le notifica como defensor de una sanción administrativa que se le impone a un preso, ¿no?, en el servicio penitenciario. ¿Usted cómo procedería en ese caso? ¿Cómo proceden ustedes en ese caso? Comúnmente lo que nosotros hacemos es solicitar primero la suspensión de plazo hasta tanto se notifique el acto administrativo integralmente, para nosotros conocer los fundamentos en que se basó la autoridad administrativa, en este caso el director de la unidad. Una vez que tenemos eso, ocurrimos ante el juzgado de ejecución en grado de apelación, ¿sí? Y el juzgado de ejecución, después de ejecución, va a emitir una resolución que la misma puede ser apelable ante el tribunal de impugnación. De nuestra Defensoría salió lo que es el antecedente segundo de la Corte de la provincia, fue realizado por la Defensoría que estoy ahora nosotros. Muy bien, no tengo más preguntas yo, no sé. Sí. Doctor, dijo usted que la gente que va por el tema UADME a Tartagal evalúa las condiciones sociales. Sí, también, doctor, evalúa, emite un informe también de las condiciones sociales de la persona a adquirir el beneficio de la prisión domiciliaria a través de la autorización de la pulsera, más allá de las circunstancias de la parte técnica que ellos deberían evaluar. ¿Sí? ¿Y qué opinión le merece eso a usted? Me parece que no es correcto. Para eso tienen los informes sociales que se le acerca a magistrados para resolver la situación de la prisión domiciliaria a través de los asistentes sociales. Doctor, en orden a una pregunta de procedimiento, ¿qué le parece el trámite de elevación a juicio como está en el código actualmente planteado? ¿Le parece correcto? ¿Tiene alguna crítica? Para mí debería ser, el requerimiento de elevación a juicio debería ser más oral, ¿sí? No escrito como se plantea ahora, sino para exponer cada una de las partes su postura, ofrecer las pruebas o no las que hagan su teoría del caso. Para mí debería ser oral y no escrito, al margen de que se haya se sustancie, pero debe ser, para mí, la oralidad debe estar por sobre todas las cosas, teniendo en cuenta el principio que rige el juicio oral, uno de los principios de la oralidad. Bien, gracias, doctor. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Al comienzo de su entrevista, sí, le contestó al doctor Gabriel Chiván que una de las motivaciones era para poder plasmar su pensamiento, sí, de cómo debería trabajar la Defensoría, o no sé en qué sentido lo dijo, si nos puede ampliar. E ideas en cuanto a la forma de plantear las defensas de cada uno de los casos que se presenten. Y a nivel legislativo también tiene algunas ideas, porque por ejemplo ahora hay, dentro de la Cámara de Senadores hay una reforma del Código Procesal Penal que se está comenzando a evaluar, seguramente van a haber distintos proyectos. ¿Cuál es su postura? ¿Dónde apuntaría desde el lado de la defensa pública? ¿Me puede decir cuál es la pregunta es cuál es su perspectiva, o le parece que lo que está reglamentado por ley, digamos, sea dentro del Código Procesal, en cuanto a la defensa pública, está bien como está, o qué reforma plantearía usted?
Si nosotros lo que hacemos de la defensa pública es que tenemos escasos recursos para poder actuar, ¿sí? Lo que nosotros necesitaríamos también es que nos amplíen los recursos para poder actuar. No obstante eso, nosotros trabajamos. Sí se podrían plantear desde el punto de vista a través de organismos como el Colegio de Magistrados y Funcionarios, que nos nuclea a nosotros la posibilidad de presentar alguna reforma del Código Procesal Penal. A eso iba. ¿Tiene alguna propuesta? ¿Se le ocurre alguna reforma que habría que trabajar, digamos, a nivel legislativo? Por ejemplo, la oralidad, La oralidad, sí. al doctor, es fundamental ese principio en cuanto a la defensa pública, y lo que se está planteando hoy como plan piloto en la ciudad de Salta sería el tema de las audiencias con multipropósito. ¿Cómo ves esa labor de las audiencias multipropósito? Me parece muy buena y correcta, teniendo en cuenta que podemos plantear desde un principio nuestra postura, nuestra teoría de caso van siendo plasmadas. Perfecto. Ahora usted nombró también, refirió ahora al Colegio de Magistrados, y con los abogados de la matrícula, particularmente somos defensores por naturaleza, sí. Los abogados de la matrícula, sí. ¿Pensó en algún proyecto de trabajo? A lo mejor, en muchos casos por ahí siempre se dice acá en Salta Capital, y supongo que esto también se traslada al interior, todo lo que es la necesidad del defensor público dentro de la fiscalía o dentro de las propias comisarías, como funcionan acá con fiscalía descentralizada. ¿Usted trabajaría con los abogados de la calle, o sea, que ejercen el libre ejercicio de la profesión, en alguna estrategia conjunta para mejorar la defensa? Así es, de hecho lo hacemos, doctor, con el Colegio de Abogados. En su momento estaba la doctora Carrizo en la ciudad de Tartagal, y trabajamos en conjunto, no solamente desde el punto de vista de la defensa en cuanto a lo que es en sí la defensa pública en cuanto al ejercicio de estrategia, sino también con capacitaciones que hacen a la defensa pública para llegar a tener un conocimiento más general entre todo, tanto el abogado kamikaze como el defensor o el funcionario de la defensoría. Muchas gracias. ¿Cómo va, doctor? Buenas tardes. Buenas tardes. Usted, ya que de Tartagal está vinculado a que en Tartagal existen comunidades indígenas urbanas y otras que son más lejanas, están instaladas más en el monte, es muy común que se presenten algunos delitos vinculados a la alteración de la posesión o a la propiedad, a usurpaciones. ¿Usted conoce normas provinciales vinculadas a la defensa de comunidades indígenas en esas condiciones? Sí, doctor. La legislatura de la provincia de Salta sacó la ley 8280 que prorroga el artículo 9 de la ley 7658, la cual no permite el desalojo por el lapso de 2 años a comunidades. La ejecución de sentencia no permite la ejecución de sentencia, la turbación de la posesión que venía detentando los pequeños productores y familias rurales, ¿sí? Eso es lo que hace esa ley, prorroga la falta, que no se lo desaloja. A nivel nacional tenemos la 26160, que habla específicamente de no turbar en la posesión o desalojar a pueblos indígenas, la cual fue prorrogada por decreto del presidente de la Nación el año 2021 y tiene vigencia hasta el año 2025 esa prórroga. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes, una pregunta. En el caso, ubicándose usted en el rol de defensor, ¿se le ocurre algún ejemplo donde pueda aplicar la perspectiva de género en la defensa de una persona? No sé si se entiende la pregunta. Sí, entiendo. Bueno, de hecho nosotros en la Defensoría aplicamos esa perspectiva de género. Por ejemplo, la última vez es cuando una persona detenida por transporte de estupefacientes, considero que transporte, pero le imputaron de tenencia estupefaciente, nosotros hemos aplicado perspectiva de género en esa señora imputada. ¿Cómo lo hicimos? Demostramos que esta persona,
¿sí? A través de que esta persona haya sido víctima de grupos que se dedican al trata o reclutamiento de personas. ¿Por qué? Porque esta mujer estaba pasando una situación de necesidad con uno de sus hijos. Entonces, aprovecharon esa situación de necesidad para reclutar a esta mujer y pagarle para que lleve el estupefaciente desde la ciudad de Salvador Maza hasta Mendoza. ¿Sí? ¿Usted aplicaría ese criterio como defensa? Aplicamos ese criterio, relevamos todos los datos, la historia de vida de la mujer, desde el punto de vista social, antropológico y cultural, ¿sí? Y lo presentamos para pedir el recupero de libertad, y ahora estamos trabajando en este tiempo para pedir el sobreseimiento en virtud del artículo 5 de la Ley de Trata de Personas, para que se la sobresee y no se le aplique ningún tipo de penalidad. ¿Y algún otro caso que a usted se le ocurra donde pueda utilizarse esta forma de defensa para alguna persona, para otro caso que no sea estupefaciente? ¿Se le ocurre algún otro caso? Lo que nosotros habíamos planteado en la defensa en un buen tiempo era que las personas, ¿qué pasaba? Venía la mujer con los chicos y nos decía que quería la libertad de su pareja o esposo porque tenía que trabajar, ¿sí? Porque ella no podía acceder porque tenía que cuidar a los chicos. Lo que habíamos planteado, de un modo de perspectiva inversa, era que concederle la libertad, la prisión domiciliaria o la detención domiciliaria al señor para que haga el cuidado de los chicos, ¿sí? Y que la mujer pueda salir a trabajar y obtener los recursos necesarios. Eso basado en un caso de la Corte Interamericana, era contra el Estado de Guatemala, no recuerdo ahora el nombre, pero que se trató en ese sentido una perspectiva de género, diríamos, inversamente, es decir, no circunscribirla a la mujer, que los únicos actos que puede desarrollar o conducta sea los de la casa misma, con el cuidado que hacer en la casa, sino también el desarrollo de que permita a ella poder trabajar o desenvolverse en otros aspectos de nuestras actividades. Gracias. Sí, buenas tardes, doctor. Ahí notaba en sus datos del cuadro de antecedentes que usted bien lo decía, que hizo reemplazos. ¿Qué notó usted siendo un juez de tribunal respecto a los protocolos de actuación para casos donde se detectaron violencia de género o violencia intrafamiliar? ¿Tuvo algún caso puntual respecto a algún criterio? ¿Conociendo la zona justamente? Mire, yo casos puntuales no recuerdo en estos momentos, pero sí los protocolos de actuación se cumplen, ¿sí? Los dispuestos por el tribunal se cumplen, ¿sí? Y no tuvimos ningún inconveniente. Lo que sí es que nosotros desde la defensa pública es lo que pretendemos realizar un plan de abordaje integral respecto de la persona que está detenida, ¿sí? Por violencia de género, juntamente con el departamento de diagnóstico de la Defensoría Oficial, que es la asistente social y la psicóloga, para que podamos trabajar con este tipo de personas y poderla abordar a estas personas para que no vuelvan a cometer esos actos de violencia en contra de su familia, de su esposa o hija, o etc. Ese plan que usted me habla, sí, ¿requiere de vinculación en otras áreas específicas? Ese plan estaba desarrollado y en una de las etapas había un cierto grado de vinculación, pero cuando lo disponía, ¿sí? La psicóloga y la asistente social sí estaba en condiciones de realizarse, siempre y cuando no se podía, se requería de la autorización del juez. Todavía no se llevó adelante ese proyecto, ¿sí? Pero, ¿cómo podríamos aportar, cómo aportaría usted desde esa defensoría? Haciendo con el justiciario, ¿me habla usted? ¿Sí? Sí. Y capacitándolo en violencia de género, para que vea lo que no se debe hacer
de ahí de más y por qué él está en esa situación de privado de la libertad o condenado, cuáles fueron los motivos y circunstancias. En Tartagal hay muchos problemas de justamente de desalojos. Sí. Puntualmente, ¿usted cree que la ley nacional respecto a lo recientemente legislado a través de, en el ámbito de su competencia, va a poder cumplirse? Mire, nosotros en cuanto a los desalojos tenemos un artículo del Código Procesal Penal que habla del reintegro de la propiedad a quien hace la denuncia correspondiente, ¿sí? En la parte penal le hablo, ¿no? ¿Sí? No hay cierta grado de dificultad porque son grandes extensiones de tierra que son grandes cantidades de familias que están turbando la posesión. Por lo cual eso genera un inconveniente para el Ministerio Público Fiscal en el momento de imputar el hecho de la usurpación, en ese caso, para poder hacer efectivo el reintegro de la propiedad, lo cual se trunca no tiene más avance porque no hay una imputación previa que se requiere. ¿Le tocó algo puntual cuando estuvo haciendo reemplazos? ¿Reintegro? Sí. Sí. ¿Y cuál fue su criterio? Mi criterio fue defender a la familia que estaba poseyendo el bien como defensa. Gracias. Bueno, gracias, doctor. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Gracias. ¿Están haciendo, por favor, doctor? Gracias. Buenas tardes, bienvenida. Gracias, doctor. En primer lugar, voy a pedir que usted se presente, nos diga a mí quién es, por qué le gustaría ser defensora penal número 2 del Distrito Judicial de la ciudad de Tartagal. Adelante, por favor. Bien, me llamo Norma Roxana Palomo y me desenvuelvo desde el año 2007 en la Defensoría Penal número 2. Primero, en realidad, antes empecé trabajando en el Ministerio Público como pasante, después fui abogada contratada y luego secretaria. ¿Por qué quiero ser defensora penal número 2? Creo que se puede ver en mi hoja de vida que me he preparado mucho para esto. Es un lugar que me gusta litigar, ¿sí? Litigar en el sentido que hoy lo entendemos, ¿sí? Acercarme al otro, conocer al otro y a partir de ahí generar una estrategia. Creo que es esencial que el defensor conozca a la persona que tiene al frente, con quien le toca interactuar. Además, en el distrito Tartagal es un distrito tan especial donde se combinan pueblos originarios, hay mucha población migrante, hay muchas situaciones que todo el tiempo nos están planteando desafíos, nuevas maneras de pensar estrategias, nuevas formas de presentar defensas, ¿sí? A veces son cosas que son distintas a las que se pueden apreciar acá en el Distrito Centro, pero ese es el desafío del día a día. Y a partir de eso también hemos ido generando dentro de lo que es el grupo de las defensorías distintos tipos de estrategias que tienen que ver también con el trabajo diario, como por ejemplo esto de tener población originaria que viene lejos a veces a declarar que ha venido sin comer, a veces ha bajado la temperatura, entonces hemos ido generando tener una pequeña despensa. Es toda una estructura que realmente a mí me gusta, desde lo que es el trabajo jurídico hasta lo que es el trabajo humano. Es un lugar en el que yo siempre digo, yo trabajo con alegría. Me hace feliz estar ahí. Y el rol de la defensa, la luz que usted está diciendo, es muy importante entonces en el sistema de justicia. Por supuesto. ¿Y qué más se puede hacer? ¿Qué propondría usted del rol de defensora para que los más vulnerables, que son seguramente los que usted va a atender, tengan acceso a justicia?
Hay muchas estrategias planteadas. En su momento, cuando yo recién me recibí y me toca empezar a trabajar dentro del Ministerio Público, una de mis principales inquietudes era la sensación de que yo tenía un hueco en mi formación, que es Derecho Indígena, porque en la facultad donde yo estudié no se dictaba Derecho Indígena. Entonces, ¿dónde estudió, doctora? En Tucumán. Yo sé que en los programas nuevos está incluido en muchas facultades. Sé que en aquella época era opcional, por ejemplo, en la UBA. Pero se empezó a generar estrategias para traer docentes para que nos puedan enseñar derecho indígena. Y así como el derecho de menores tiene sus propias instituciones, todo lo que tiene que ver con género también, el derecho indígena tiene sus propias particularidades que a partir de ir ampliando conocimientos uno va implementando. Otra de las cuestiones que tenemos dentro de lo que es el distrito es, por supuesto, el tema de un alto índice de casos de violencia de género. Nosotros como defensa penal nos toca trabajar tanto con mujeres imputadas como con hombres imputados en causas de violencia de género. En ese contexto, también la necesidad de saber qué va a pasar después, porque uno atiende a la persona, a este señor que tiene el problema, a lo mejor no es una causa grave, se va y uno se queda pensando, pero ¿y qué va a pasar después cuando vuelva? Sobre todo porque uno sabe que la violencia es cíclica, repetitiva, increciendo. Entonces eso también ha generado estrategias, programas para trabajar con los hombres que ejercen la violencia. Hay unos programas pilotos que están propuestos en este momento en Tartagal. Sé que en su momento acá en Salta también se intentaron. Son muchas las cuestiones. Creo que hay que ser proactivos porque la sociedad va evolucionando y nosotros nos tenemos que ir adaptando. Nos damos cuenta también que, por ejemplo, vienen las personas y dicen un día, sí, porque está enfermo y tiene tal enfermedad, pero usted no me dijo, yo le pregunté, sí, pero él siempre ha tenido tal enfermedad, como la cosa más natural del mundo. Y bueno, pero si usted no me avisa, yo no tengo forma de saberlo. Entonces se ha instrumentado tenemos una especie de, desde la dependencia, una especie de formulario de preguntas que sí o sí vamos a ir dando apenas vamos entrevistando a la gente. A medida que la situación nos va planteando desafíos, hay que ir generando políticas. A veces podemos ser reactivos, prevenirlas antes, pero a veces las cosas nos sorprenden. Y entonces ¿cómo se ve usted teniendo que defender, por ejemplo, a un hombre en caso de violencia de género? Cuando yo empecé a trabajar, si yo dijera que yo pienso lo mismo hoy que cuando yo empecé a trabajar, estoy mintiendo. Yo he entendido que la persona que nos toca defender, la mayoría de las veces está ahí en este momento de su vida frente a nosotros por todo esto que vivió antes. Eso le pasa a mucha gente. Y en el caso de la violencia de género, justamente, creo que cada parte tiene su rol. Nosotros como defensores tenemos que cumplir nuestro rol de acuerdo a todos los instrumentos jurídicos, legales, éticos y humanos que tenemos. Humanos porque digo, si estamos desde la Defensoría tratando de generar un programa para trabajar con hombres que ejercen la violencia de género, es porque también nos preocupa el después. No es solamente se va, es que pretendemos que no vuelva más al sistema judicial. Entonces, sé que es complicado, no es fácil, no va a ser de hoy para mañana, pero hay que empezar. Ok, gracias, doctora. ¿Qué tal, doctor? ¿Qué tal, doctor? Muy interesante lo que decía de su perspectiva, sobre todo el tema de los pueblos indígenas. Y a mí me interesaría saber cómo actuaría usted en caso de ser defensora, en un caso de chineo.
Sí, a nosotros. Como que pasó en vacación y demás, ¿cómo se manejaría usted en esa hipótesis? Bien, a nosotros nos tocaría, por supuesto, en esa situación defender al imputado de chineo. Así es. Creo que hay que entender que cada parte tiene su rol. Nosotros tenemos que cumplir primero con la manda constitucional, pero también con la manda convencional, que es que todos, inclusive los defensores penales de los imputados, tenemos que ajustarnos a la perspectiva de género. Y por lo tanto, al plantear la defensa, tiene que ser una defensa respetuosa, no revictimizar a la persona que está sufriendo la víctima del chineo, digamos, ¿sí? Sino que ocupar la amplitud de todos los instrumentos probatorios que por supuesto nos ponen normativamente todos los códigos y todas las leyes que nosotros tenemos para ejercer nuestra defensa de manera idónea. ¿Sí? La saco un poquito, pero tal vez tenga que ver, le hago una pregunta medio teórica, y ¿qué nos puede decir usted sobre la justicia restaurativa? ¿No? Cuando usted piensa que puede llegar a funcionar en nuestro sistema, y en esta hipótesis tal vez, ¿no?, que le hablaba recién. Sí, hay como una enorme necesidad, ¿sí?, de trabajar en el otro. Yo he visto una propuesta por ahí, por parte, por supuesto, de las víctimas, de avanzar aún con las acciones prescritas y hacer un juicio por la verdad, porque lo que necesitan es el reconocimiento de que esto que ellos dicen realmente les pasó. Pienso que en esa instancia la justicia restaurativa sería una respuesta enorme, ¿sí? Porque justamente serviría para que una parte reconozca o diga o avance diciendo yo te hice daño, y la otra pueda generar a lo mejor alguna corriente de ida y vuelta, de perdón y de sanación, que es al final lo que se busca en esta idea de restaurar las relaciones humanas. Perfecto. No, yo no tengo nada más que preguntar. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Doctora, le hago una pregunta respecto a ejecución. También usted tendría competencia como defensora de ejecución. ¿Qué le parece? ¿Podría plantear algo si hubiera un papá como único responsable de la crianza de niños menores de 5 años de edad? ¿Le parece que se podría plantear algo? Hay tantas cosas que uno quisiera plantear como defensa. Una es algo que sí planteamos, que es justamente la idea, por ejemplo, de la prisión domiciliaria, teniendo en cuenta las necesidades familiares, como acompañante familiar. En el distrito Tartagal, lamentablemente, todas las veces que hemos planteado, que lo seguimos haciendo, porque creo que la misión de la defensa es ir, chocarse contra la pared, pero no dejar de ir, no dejar de plantear lo que uno tiene que plantear, y no dejar de decir lo que uno tiene que decir. Bueno, volviendo al tema, nunca nos han hecho lugar, pero esa es una avanzar, digamos, teniendo en cuenta que la pena no le alcanza solo a la persona, la pena también le llega al grupo familiar, la pena le trasciende a todo el grupo familiar. Entonces, muchas veces lo que se ve, aparte de niños, son madres solas, perdidas allá en el Chaco salteño, con lo único que tienen es el hijo que está preso, y la necesidad de que alguien las acompañe, y ese es el planteo constante, ¿sí? Entonces, tendría que generarse del modo, a lo mejor, acercar a la madre hasta el eje urbano para tener algún control de la persona privada de la libertad, pero creo que debería haber, nosotros vamos a seguir planteándolo, no obstante no nos hagan. Bueno, doctora, pero en relación a niños. A niños. En relación a niños, ¿algún planteo más concreto? ¿Alguna normativa que pudiera citar?
como para plantear la posibilidad de una domiciliaria en un papá con hijos menores? Teniendo en cuenta los derechos del niño. Ajá. Digamos, teniendo en cuenta los derechos del niño, la necesidad de que se le reconozca la permanencia dentro de un grupo familiar, la necesidad de que no cambie el núcleo en donde ellos se desenvuelven. En este momento esto tiene una expresión, un nombre que en este momento, disculpen, no me sale. Es uno también de las motivaciones para hacer este tipo de planteos, ¿sí? Y normativamente, a través de la Convención de los Derechos del Niño, ¿sí? Sería, no recuerdo en este momento, tiene un nombre especial que disculpen, se me ha ido de la mente, pero sí existe este instituto dentro de la Convención de los Derechos del Niño, por los cuales también es uno de los argumentos que se usa al momento de plantear este tipo de medidas, porque, por supuesto, a veces son de niños, a veces son de otras situaciones familiares especiales. Bien, gracias, doctor. Doctora, buenas tardes. Hola, buenas tardes. En caso que le llegue a la Defensoría un caso de alto perfil mediático, ¿cuál sería su actuación en el sentido de si es consultado con la prensa, si se acercan distintas autoridades, inclusive provinciales, a consultarle sobre este caso? ¿Cómo actuaría usted? Hay una cuestión, yo entiendo que la información es pública y que fiscales y jueces tienen como una obligación de dar, a veces de informar, pero el deber del defensor es con el imputado, es con esta persona que uno tiene que representar. Entonces, solo si esta persona siente que es necesario que yo, como su representante, en el supuesto que me tocara hacerlo, necesita que yo conteste algo o explique una situación, solo si esa persona lo necesita, me autoriza, y si es para su beneficio, por supuesto que conteste, me presentaría ante la prensa y daría las explicaciones necesarias, pero solo en ese supuesto. ¿Y usted lo plantearía como una estrategia también de defensa, tener ese alto perfil en un caso? En un caso de alto perfil, Sí. si usaría la prensa como estrategia de defensa, De defensa, exactamente. Nunca lo había pensado. Eventualmente creo que si fuese extraordinariamente necesario, pero no siento que, digamos, la opinión pública tiene necesariamente impacto en el trabajo que hacen jueces, fiscales y defensores, ¿sí? Entonces, si fuese necesario a veces prestar algún tipo de aclaración, yo estimo que sí lo haría, y solo si es para beneficio del imputado. Las causas de alto perfil que nosotros podemos llegar a tener en la dependencia muchas veces tienen que ver con situaciones trágicas, ¿sí? Y a veces inmersas en un grupo familiar, y la mayoría de las veces los imputados han preferido preservar el vínculo familiar a permitir que alguien, digamos, cuele más información hacia el afuera. ¿Sí? Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Escuchándola atentamente, usted, al que defiende, siendo ya o teniendo experiencia en la secretaría ya en la cual usted se viene desempeñando, me quedó pensando la opinión suya respecto de una persona privada de la libertad. No solo respecto al tema, en un caso puntual de niñez, o ya sea de violencia de género o violencia intrafamiliar. ¿Usted cree que respecto al criterio de su defendido no debería de aplicar, más allá de obviamente de lo que está establecido, ya es una opinión respecto a su criterio humano? ¿Cómo lo tomaría?
a mi criterio humano, Sí. es que mi criterio humano siempre está cuando yo dialogo con el otro, ¿sí? Ahora, lo que yo como defensa estratégicamente tengo que ver es que, sin perjuicio de que esta obligación convencional de que todos debemos practicar nuestras funciones dentro del marco de la perspectiva de género, creo que sería hasta malo estratégicamente yo plantear una defensa agresiva hacia la víctima cuando el que está al frente juzgando va a juzgar con perspectiva de género, o sea, hasta desde un sentido utilitarista, y desde lo humano con el otro, con el imputado, todo el tiempo uno habla. Esa es la idea, que es desde ese ida y vuelta con el imputado, es de donde ha surgido esta idea que nos ha movilizado de generar estos programas para trabajar con hombres que ejercen la violencia, porque nos preocupa el después, nos preocupa el índice y que cada vez son, digamos, las relaciones estas que se plantean en situación de violencia, cada vez las edades son más bajas, ¿sí? No sé, femicidios entre chicos muy chicos, ¿sí? Casi niños y niñas de 14, 15 años en situación de pareja. Entonces, por supuesto, humanamente estamos generando cuestiones, ¿sí? A partir de eso es lo que podemos hacer, y hablar con el otro, siempre hablar. En ese sentido tenemos un muy buen equipo, un equipo interdisciplinario de consultores que son siempre mi guía. Como a veces el hablar con el otro, yo necesito que alguien me explique desde la psicología cómo es mejor, de qué manera al otro le puedo llegar más. Entonces voy y me siento con la psicóloga en realidad de la Defensoría, que es la que más o menos nos orienta, y hacemos algún trabajo, le da diversas sesiones, habla con él, hacen visitas incluso a sus domicilios, como para tener algún tipo de seguimiento y a ver si podemos tener algún tipo de avance y de cambio. Por eso digo, la prisión domiciliaria a la que usted hacía referencia puntualmente anteriormente, a su punto, ¿suma mayor posibilidad? ¿Lo ve más positivo o negativo? Cuando se trata de un hombre, ¿me dice? Sí. En situación, a ver si yo entiendo bien la pregunta, ¿no? Cuando se trata de un hombre acusado de violencia de género y que está pidiendo una prisión domiciliaria pero para eso están los equipos interdisciplinarios. Primero, antes de cualquier otra cuestión, se necesita avanzar con un informe de riesgo, hacer una visita, digamos, que se hagan el informe sociológico, el informe ambiental, y realmente ver si hay algún tipo si realmente es conveniente la vinculación entre el padre y los hijos, ¿sí? Porque una cosa, a lo mejor no es mala la relación del hombre con los hijos, aunque no es buena con su pareja. Gracias, doctora. ¿Cómo va, doctora? Buenas tardes. ¿Qué tal? Usted hizo referencia a que tiene conocimiento de derecho indígena. El derecho indígena tiene el reglamento constitucional y una conmoción en particular. Quisiera que usted nos cuente como defensora qué haría frente a delitos de turbación de la posesión o la propiedad, si conoce si existen leyes nacionales o provinciales de protección a comunidades indígenas. Sí, están vigentes en este momento. Hay una suspensión en lo que tiene que ver en las cuestiones de desalojos de poblaciones indígenas, ¿sí? De territorios que se presume que han sido usurpados. Lo principal en estas cuestiones muchas veces es el trabajo, como reitero, el trabajo interdisciplinario, porque las comunidades son grupos humanos, económicos, y dependiendo de qué etnia se trate, va a ser diverso el tratamiento. Una de las cuestiones que nosotros hemos descubierto
desde este lado es la barrera idiomática, porque puede ser que la persona de los pueblos originarios tenga buen manejo del idioma, pero a veces el lenguaje técnico tan específico, el hablarle de usurpación, de requerimiento de juicio, el fiscal dice que los van a expulsar porque ha habido una denuncia, o sea, son palabras muy específicas que sí o sí necesitan el acompañamiento de alguien que les amplíe, les traduzca mejor, un intérprete que les traduzca a la lengua algunas cuestiones. En ese contexto, la Defensoría en este momento cuenta con un intérprete wichí, ¿sí? Y bueno, en ese contexto del idioma también a veces nos ha planteado, se nos ha pasado de recibir personas originarias de Paraguay que hablan guaraní. Nosotros en nuestra, digamos, pensamos que es igual al guaraní de acá, pero no es. Entonces, el intérprete guaraní que tenemos no nos servía. Entonces, son muchas cuestiones. No es sencillo el campo en el que nosotros trabajamos. Migrantes, pueblos originarios, altas tasas de violencia de género. Es una zona conflictiva por diversas cuestiones socioculturales, y entonces tenemos en este momento los instrumentos desde la Defensoría para ir tratando de responder a cada una de las situaciones que se va planteando. Muy bien, doctora. El de Paraguay se llama Aba Guaraní y el de Bolivia se llama Tupí Guaraní. Bien, yo lo que había... El nuestro es guaraní. Bueno, y también dentro de las etnias wichí hay sí, ayudeños y abajeños. El de Bolivia se llama Huesnayek. Así. Son 9 las etnias que tenemos en la provincia de Salta. Lo que nos dijo el antropólogo que trabaja con nosotros, que debemos distinguir dos grandes grupos de lenguas dentro de los wichí, los arribeños y los abajeños, y que si nos toca alguien que es del grupo de arribeños, el intérprete que tenemos no nos sirve. ¿Sabe qué significa wichí? Originario de la gente. 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 Sí. Gracias, doctora. Bueno, Gracias, doctora. Gracias, doctora. Muchas gracias. Gracias a usted. ¿Qué le va, doctor? Buenas tardes. ¿Cómo estás, doctor? ¿Cómo estamos? Tome asiento, por favor, doctor. Bueno, buenas tardes. Bienvenido. Gracias. En esta primera parte de la entrevista, queremos que una conversación entre colegas y nos gustaría que usted se presente con nosotros, nos cuente cuál es su motivación para estar concursando, nos cuente un poco el perfil del cargo, que sabemos que usted está subrogando en ese lugar, cómo lo ve, qué perspectiva tiene, cómo lo recibió, y algunos datos que nos pueda dar fundamentalmente de ese lugar. Así que adelante, doctor. Gracias, doctor. Bueno, yo ingresé, mi antecedente ingresé en el Poder Judicial en el año 2008. Este año ya va a ser 15 años que estoy en la justicia penal. Ingresé en la primera Cámara del Crimen que se abrió en Tartagal, porque antes estaba la Cámara del Crimen en Orán. Al quedarse la Cámara del Crimen en Tartagal, yo ingresé como prosecretario de Cámara en aquella oportunidad en el 2008. Y de ahí, al transcurrir el tiempo, fui designado como secretario de Cámara, y de allí estuve también un tiempo también haciendo una subrogancia en un interinato en el juego de instrucción formal de primera nominación, y después otro como secretario de Cámara, y luego que se transformó en tribunal de juicio. Bien, mi aspiración en el cargo es porque siempre me gustaba a mí la defensa penal. Lo que siempre hice fue derecho penal, y tengo grandes expectativas, porque en realidad cuando yo ejercía como abogado litigante, en una oportunidad de haberme recibido en la ciudad de Tucumán, hacía justamente esto, ¿no? La defensa penal.
Y ahora estoy justamente ejerciendo este cargo y es muy interesante ver que le abre mucho uno la cabeza, las perspectivas que hay que tener y fundamentalmente lo que me encanta a mí es ir justamente al núcleo del proceso penal, que es la audiencia de debate, ¿no? Así. Bien, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué opina usted de la justicia restaurativa como una herramienta? Hoy día se habla mucho, ¿no? No diría fracaso, pero sí por ahí lentitud de la justicia o humanizar un poco más el sistema. ¿Qué sabe usted de esto? ¿Qué puede decir? Sí, la justicia restaurativa me parece bastante interesante, en el sentido de que se puede, digamos así, tener mejor acceso, ¿no es cierto?, a las personas a lo que es la justicia. O sea, esto siempre tiene que ver desde el punto de vista del acceso a la justicia, ¿no es cierto?, del ciudadano común. Entonces, en ese aspecto, ¿no es cierto?, se puede apreciar la justicia restaurativa, ¿no? Dígame, ¿usted desde cuándo está como defensor? Yo estoy desde el año, ahora van a ser 2 años, doctor. Yo anteriormente estuve como secretario de Tribunal de Juicio accionado a la vocalía número 3 del doctor Martoquia, Ricardo Martoquia. Sí, sí. Dígame, ¿y cuánto, usted recuerda o tiene más o menos una estadística de cuántos casos se resolvieron a través de métodos alternativos de solución de conflictos? Métodos alternativos de solución de conflictos, de conciliación o mediación, son pocos los casos, muy pocos, casi ninguno. Está bien. En la comisaría de Tartagal, sí. ¿Usted sabe cuántas personas hay detenidas, condenadas, detenidas? La más... digamos que usted está teniendo. Claro, sí, la más candente, la que más superpoblación tiene, la 42, que es la que está justamente en el centro, que tiene 98, hasta donde yo estaba, ahora estoy con este tema, había 98 personas detenidas, en el cual en esa misma comisaría había 5 con condenas esperando su pase de alcaldía, porque esto tiene un procedimiento, porque una vez que el imputado es llevado a juicio, es condenado, y una vez que la condena o la sentencia queda firme, sí. Los detenidos son trasladados, ¿no es cierto?, a la alcaldía general número 2 a la espera de cupo para ingresar a una unidad carcelaria. Siempre tiene que pasar previamente por la alcaldía número 2, entonces nosotros tratamos de hacer la gestión de cupo, aunque ya la sentencia, digamos así, ordena el traslado a la unidad carcelaria número 5, nosotros tratamos de la Defensoría gestionar para que primero acceda a la alcaldía a la espera de cupo en la unidad carcelaria número 5. ¿Y el tema de la situación sanitaria ahí, ustedes lo conocen? Sí, por supuesto. Nosotros el año pasado hicimos un amparo colectivo con el doctor para visibilizar la situación de las distintas dependencias policiales, ¿no? Un amparo colectivo correctivo donde pudimos hacer, ¿no es cierto?, visitas a los distintos, obviamente las visitas siempre se hacen, pero en este caso eran para ver las condiciones sanitarias, las condiciones de detención, el hacinamiento y demás, y visibilizar, ¿no es cierto?, cuál es la situación de los detenidos, de las personas allí alojadas, ¿no? En una hipótesis de que llegue a su defensa un caso de esto tan limitado como el chineo, ¿no es cierto?, por parte de los criollos sobre los indígenas, digamos, los grupos indígenas. ¿Cómo actuaría usted en ese caso? Si el imputado sería la persona que está... En el caso del chineo, sí, lo que sucedió en la embarcación, no hubo datos, por ejemplo. ¿Usted qué rol activo desplegaría? ¿Cómo sería su conducta al respecto? ¿Qué es lo que...? Bueno, en primer lugar, yo lo que quería es trasladarme al lugar donde sucedieron los hechos, a fin de tomar conocimiento de la situación, porque en este caso, como son pueblos originarios, tienen su propia idiosincrasia, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso, hay que tomar contacto, tomar conocimiento de cuál es la situación, porque no es lo mismo estar nosotros en una ciudad que trasladarse a un lugar donde tiene una determinada circunstancia, ¿no? Esto tiene mucho que ver también con el tema de
de la defensa penal también con el tema de perspectiva de género, porque, por ejemplo, en las mujeres que tienen que son, ¿no es cierto?, acusadas de delitos delitos contra el hombre, por ejemplo, un homicidio, ¿no es cierto?, también hay que tomar contacto personal con la persona a los fines de tener conocimiento o ver cuál es su situación de vida, ¿no es cierto? Sí. Yo no tengo más preguntas. Doctor, ¿qué opinión le merece la pregunta de criterio? ¿Sí? El 441 establece un plazo común de ofrecimiento de pruebas. Sí. ¿Qué opinión le merece esa norma? Del 441 que, bueno, ahora que se puso en marcha esta audiencia flexible, la oralidad en el proceso penal que todavía no llegó a Tartagal, pero yo creo que acá hay un plan piloto desde enero, que salió una acordada en enero y que entró a ser vigente a partir del 15 de febrero de este año. Ese plan piloto flexible me parece espectacular. ¿Por qué? Porque eso les va a permitir al juez de juicio, ¿no es cierto?, y a las partes, ¿no es cierto?, por supuesto, con la oficina judicial, donde va a fijar la audiencia de admisión de prueba, ¿no es cierto?, porque las partes antes de la audiencia de admisión van a poder aportar las pruebas y poder ir, ¿no es cierto?, a una audiencia donde vamos a poder resolver cara a cara con las partes y el imputado ante el juez, poder resolver el tema de la admisión de prueba, y ahí van a surgir si es superabundante, inconducente, la prueba, ¿no es cierto?, que está ofrecida por el fiscal. No solamente eso, sino que también es interesante que se pueden plantear el tema que se pueden solucionar de otras maneras los conflictos. Por ejemplo, puede haber un desistimiento de la acción, podemos solucionar con un juicio abreviado, ¿no es cierto? Depende, ¿no es cierto?, obviamente desde la defensa, valorando cuáles son las pruebas de cargo y las de descargo que tenemos, ¿no es cierto?, o una suspensión del juicio a prueba, y en ese caso, bueno, me parece bien si es que en el sentido se podría aplicar la audiencia multipropósito, flexible multipropósito. Bien, gracias, doctor. Yo tengo una pregunta, buenas tardes. Como usted está ejerciendo dentro de la Defensoría hoy, está en ese ámbito, ¿hay alguna estrategia, algo que usted propone para optimizar el funcionamiento de la Defensoría? Sí, hay muchas cosas para optimizar. En primer lugar, actualmente la Defensoría es prácticamente una fotocopia del legajo de investigación, que más allá de eso, yo lo que propondré es que la misma Defensoría pueda, ¿no es cierto?, tener su propia actividad probatoria, como por ejemplo tener un médico legal. Nosotros podemos revisar psicológicamente o psiquiátricamente, tener por ejemplo un asistente social, o tener también, ¿no es cierto?, distintos medios probatorios donde nosotros podamos, ¿no es cierto?, también hacer frente a la defensa, a la fiscalía o a la acusación, y no solamente ser una fotocopia del legajo de la investigación penal preparatoria, ¿no? Coincido totalmente con lo que dijo. Pero le hago una consulta en base a su respuesta anterior. ¿Por qué piensan usted que los métodos alternativos de resolución de conflictos no dan resultado, básicamente por lo que usted me dice en el distrito? ¿O no se utilizan? No se utilizan. ¿Por qué piensa usted que pasa? Porque no ha sido planteado ni por el fiscal, ni por el diputado. Suspensión de juicio a prueba, yo en los años que no tuve ninguna suspensión de juicio a prueba, ninguna mediación ni conciliación. Dentro de la Defensoría no tenía. Eso solamente sí se ve mucho el tema del juicio abreviado. Lo que, digamos así, en la situación mía, en mi cargo ahora, como yo estuve como secretario del Tribunal de Juicio, yo al tener, digamos así, ya los jueces tienen una cierta confianza porque me conocen, entonces nosotros podemos, ¿no es cierto?, directamente ir y cerrar el tema de los juicios abreviados, poder acordar con el fiscal, pero en este sentido... pero la suspensión de juicio a prueba me parece llamativo, por lo menos. O sea, sí. Preguntaba lo del doctor. Sí, buenas tardes, doctor. Recientemente las cámaras legislativas
aprobaron una ley que sin dudas, a través también de que hubo un conflicto, ¿usted cómo vio el tratamiento de esas leyes por las cámaras legislativas? ¿De qué? ¿De las leyes, de la ley Lucio, por ejemplo? No, hablo referentemente a la ley provincial, que bueno, fue denominada ley antipiquete para los medios, pero era una ley que más bien ponía orden respecto a los cortes de rutas. A mí me parece que es una ley que está, si bien está bastante cuestionada por las personas que llevan a cabo estos cortes de ruta y afectan directamente muchísimo. Nosotros tenemos permanentemente cortes de ruta en la ciudad de Tartagal, eso afecta mucho el nivel de circulación. Me parece correcto en el sentido de que si se puede legislar respecto de los horarios y de los tiempos, porque en realidad no cualquier conflicto social puede llevar a las personas, ¿no es cierto?, a cortar la ruta y afectar los derechos de circulación de las demás personas, ¿no? Bien, doctor. Y respecto a las cámaras legislativas, que está en tratamiento un proyecto de ley de la modificación del Código Penal, ¿qué aporte usted podría o ve que considera necesario? Y yo considero que con respecto a la reforma del Código Penal sería interesante, en el caso, por ejemplo, de las causas de justificación, la legítima defensa del artículo 34, inciso sexto, yo haría unas modificaciones ahí porque no se puede ver la legítima defensa de cualquier persona y con respecto a una legítima defensa de una mujer que acusa de un delito, como por ejemplo el homicidio. O sea, yo añadiría, por ejemplo, una legítima defensa con perspectiva de género. Gracias, doctor. Doctor, usted está en el cargo hoy. Sí. ¿Cómo lo afectan las barreras culturales, digamos, de los pueblos indígenas en su rol de defensor? ¿Cuál es su experiencia? Eso quiero que nosotros tenemos un colaborador que es una persona que está abocada a los temas de la defensoría, donde me ha tocado casos de personas que son de un pueblo originario, y donde obviamente cuando se le hace la audiencia de imputación, es necesario llamar a esta persona que es un traductor de la lengua wichí, ¿no es cierto?, que es un chico que hace poco que ha ingresado, y él colabora, ¿no es cierto?, para que se puedan... ¿Él es empleado de la defensoría? Empleado de la defensoría, sí. Bueno, solamente wichí. Claro, el wichí lo que me ha tocado hasta ahora son la mayoría, ¿no es cierto? Bueno, muchas gracias. Es importante, por ejemplo, en el sentido de que cuando vamos a la declaración de audiencia de imputación o a la audiencia de imputación, es importante escuchar a la persona, del imputado que está acusado de un delito, y no decirle solamente que se atenga a declarar, sino escuchar cuáles fueron las circunstancias que se ha cometido el hecho, porque es importante desde un punto de vista del instituto de la evacuación del CITA, ¿no? Fundamentalmente que entienda de lo que se está acusando. Exactamente. Además, hay otras etnias que hablan otras lenguas, entonces hay que tener en cuenta eso. Gracias, doctor. ¿Algo más? Gracias, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego.